Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Ya listas? Ya estamos listas para comenzar nuestro devocional semanal en este día tan frío, tan rico, tan hermoso. Damos gracias a Dios por sus bondades, ¿verdad que sí? Bueno, ¿qué les parece si esperamos a que todas se acomoden, tengan su Biblia, tengan su cuaderno de notas? ¿Por qué? Porque nos vamos a sentar a los pies del Señor, algo muy importante, y que no haya ningún distractor, nada que nos esté ocupando. Bueno, vamos a tomar este breve tiempo. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, te damos gracias, Señor, por tus ricas bondades, por tu amor inagotable, porque tu amor, Señor, ha sido suficiente en nuestras vidas y ha llenado nuestros corazones de tanto amor. Te agradecemos, Señor, tu fidelidad a nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Señor, por darnos vida abundante, y nos ponemos en esta mañana en tus manos. Pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones y guiándonos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy en esta mañana pues continuamos con esta breve serie sobre la Navidad que menciona la Biblia, y vamos a continuar conociendo un poquito más de Jesús, de ese Jesús que la Biblia habla, para que podamos nosotros percibir con mucho más conocimiento y entendimiento sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por qué es tan importante atender a la palabra de Dios. Jesús, ese niño que nació en Belén, Jesús es o puede ser el Salvador tuyo, nuestro Salvador, el enviado de Dios, el Señor, el dueño de nuestra vida, porque lo es. Él es el dueño de todo lo que está creado, pero también puede ser nuestro restaurador, ese que restaura nuestra comunión con el Padre Celestial. Lucas 2:11 lo leímos la semana pasada y lo vamos a recordar. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y vimos que son atributos únicos de Dios, el único que puede salvar, el único ungido, especialmente para cumplir una misión tan importante de rescatar a la humanidad y restaurarla en la comunión con el Padre Celestial, pero también se presenta como el Señor, con S mayúscula, lo comentamos la semana pasada. Y bueno, con eso nos damos cuenta, con tan solo estos 3 atributos que hemos mencionado, nos damos cuenta de la urgente necesidad de conocer al único que puede rescatar nuestra vida del dominio de la maldad y del pecado que gobierna a este mundo. Esta semana, hermanos, vamos a mirar el tema Jesús, la bondad de Dios. Y abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, verso 9. ¿Ya la tienen listas? Qué bueno. Dice lo siguiente: porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Esa es la verdad absoluta de Dios. Y es la manera que nosotros tenemos que empezar a reconocer, que empezar a identificar quién es Jesús. Y aquí la palabra menciona que en Él está toda la plenitud de Dios. Si queremos conocer a Dios en persona, tenemos que conocer a Jesús. Jesucristo, el niño que nació en Belén, a ese bebé que no se quedó bebé, creció y cumplió una misión, y hoy mismo estamos hablando de Él, el Dios que salva, el Dios bondadoso. Y entonces podemos identificar a Jesús como el Dios bondadoso. Una de las tradiciones que involucra esta celebración de Christmas son los regalos, que en lo particular causan agradable sorpresa. ¿Sí o no? ¿A quién no le gusta recibir un presente? Pues para nosotros todos los presentes llegan a ser detalles de cariño, de afecto, aunque no los necesitamos. Tan solo el hecho de saludarnos, de vernos, lo tomamos como un regalo, porque es algo que nos hace sentir amadas. No que ocupamos los regalos, lo aclaro muy bien y hago un énfasis muy subrayado para que luego no digan que las navidades son regalos.
Bueno, quizá para muchos una de las identificaciones de Navidad pueda ser regalos, ¿verdad que sí? Bueno, la idea de un personaje, por ejemplo, que viaja del cielo y lleva un trineo cargado de dádivas, que vive en un país lejano y que tiene a su cargo una gran fábrica que construye el regalo que tanto deseabas cuando niña, que además era condicionado, por cierto, según las tradiciones. ¿Por qué? Porque dependía de la evaluación del comportamiento, así que había muchos niños que estaban tristes, otros estaban muy alegres, confiados en sus buenas obras, ¿verdad? Bueno, pues esta figura es lo hicieron un tipo, una leyenda, un mito, y ha trascendido de generación en generación, pero no surge de ahí. Vean, este personaje del cual les estoy hablando es una figura de un obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia, en la actual Turquía. Él era una de las personas más veneradas en aquella época, en la Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias, y de él decía que acostumbraba a hacer regalos. Era una persona que había, estudiando un poquito más acerca de su personaje en Wikipedia, ahí lo encontré por si quieren indagar un poquito más, pero él era una persona que tenía una situación económica muy buena en la familia, pero llegó a ser un servidor en su tradición. Y él sentía compasión por aquellos niños, por aquellas criaturas que estaban desoladas, y él empezó a dar dádivas, presentes, ¿sí? Pero no nada más él, en muchos lugares se acostumbraba, según tradiciones de sus religiones, se acostumbraba a regalar. No provino la idea precisamente de San Nicolás. Por ejemplo, en la costumbre de entregar regalos a los niños tiene múltiples precedentes y variantes regionales. En Roma, por ejemplo, se celebraban fiestas a mediados de diciembre en honor a Saturno, ¿sí? Al final de los cuales los niños recibían obsequios de todos los mayores. Los niños italianos recibían regalos, decían que eran de un hada llamada Befana. En España había otro personaje que también su tradición era la comida, entonces decían que este personaje llegaba, entraba y dejaba comida. Y de hecho las tradiciones en España son una cena que tiene varios tiempos y termina con un pavo, el tradicional pavo. Entonces se han mezclado ahora con todas las costumbres, que ya no es tan difícil viajar de un lugar a otro, ir adoptando y acomodando las tradiciones, y se van adoptando. Ahora, ¿es malo las cenas? No son malos ni los regalos, ni las cenas, ni las reuniones familiares. Aquí lo que queremos resaltar es la importancia de conocer el significado de la verdadera Navidad. Con esta información nos damos cuenta de que para muchos la Navidad simboliza regalos o comida, y atribuyen estas dádivas a personajes fantasiosos o personas que en vida sintieron compasión por el necesitado, pero se les llegó a idolatrar, como en el caso de San Nicolás. San Nicolás murió. Quizá en su amor y compasión en su vida benefició a algunos, pero no es Dios y tampoco es eterno, ni tampoco totalmente bueno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: no hay justo, no hay ninguno, ¿sí? La palabra nos lo menciona en Romanos 3:10, 3:23 también: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. De manera que todos necesitamos conocer urgentemente el verdadero significado de la Navidad. La humanidad en realidad está deseosa de ser bendecida, pero Dios es el único que puede bendecir, que puede dar la dádiva que nosotras y toda la humanidad necesita. Jesús
es la bondad de Dios. Es el título de nuestro tema. Y Colosenses 2:9 no lo reafirma, que dice, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. ¿Quieres conocer a Dios, el Padre? ¿Quieres tener una relación con Él? Necesitamos a Jesús. Una vez un joven se acercó a Jesús. Marcos 10:17 lo menciona, que Jesús iba en camino y llegó un hombre corriendo. Es este joven que se acercó a Jesús y dice la palabra que se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Es una de las historias que nos relata, porque quiero decirles que Jesús no quedó así, bebé, como lo vemos aquí. Si lo pueden ver, ojalá que sí lo puedan ver, pero Jesús está aquí pequeñito. Es una imagen que tenemos desde que somos pequeños, que es el nacimiento en un pesebre y rodeados de animalitos. Aquí me faltan los animalitos y los ángeles y todas esas que después vamos a ver, pero él le dice, se dirige con él exaltando un atributo único de Dios, que es exactamente ese, bueno, maestro con M mayúscula y bueno con B mayúscula. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? La palabra bueno, cuando él se menciona bueno, se refiere a alguien que favorece, y definitivamente él se acercó a la única persona que puede favorecer a los hombres, al ser humano, y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. No se equivocó al haberse dirigido a él, pero sabemos pues que Dios tiene muchos atributos que el hombre no tiene, porque uno de los atributos que Dios tiene es que todo lo sabe y todo lo ve. Y él podía ver el corazón de ese joven cuando le dijo, maestro bueno, ¿sí? De manera que Jesús le dice y le confronta, pues bueno solamente es uno y es Dios. Entonces, de esta manera, una de las primeras confrontaciones, una de las primeras verdades que no es que Jesús se pone a disputar con este joven o a aclararle, sino le muestra la verdad, porque siempre que nosotros nos acerquemos a la Biblia, a la verdad que nos habla del verdadero Jesús, nos va a hablar la verdad con mucha claridad. Y realmente no hay ningún maestro bueno en la tierra, porque si se estaba refiriendo a Jesús como un maestro cualquiera, como a uno de los maestros de la ley, como a uno de los fariseos que vivían en su época, como aquellos que podían favorecer, que daban dádivas, si se estaba refiriendo en la calidad de bueno como en la bondad del nivel de los hombres, Dios le estaba aclarando que Dios es el único que favorece. Si se estaba acercando a Él, debía de entender que se estaba acercando a la persona de Dios, que es el Padre mismo. Favorecer es eso, es la bondad que Dios manifiesta hacia toda la humanidad. Una persona puede tener buenas acciones buenas. Hay gente que ahorita tiene la posibilidad de brindar a lo mejor una cena, regalos, compañía, viajar a estar en otros lugares y hacer esas acciones, buenas obras, que no es malo hacerlo, que si tienen la posibilidad de hacerlo, pues qué bueno, pero eso no nos hace mejores, ¿sí? La bondad es una virtud que hay en el ser humano, porque son semejanzas que Dios puso en el corazón. Hay unos que los tienen mucho más marcadas, tienen también las posibilidades y otras menos posibilidades, pero al fin de cuentas la bondad es un atributo que nos asemeja a Dios, pero no nos hace como Dios, ni podemos hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, por más bueno que sea, siempre habrá una cierta inclinación al mal, al pecado. ¿Por qué? Porque es la naturaleza por la cual nosotros batallamos todo el tiempo, y que Dios nos da la bendición y el poder de poder sostenernos en Él por el mérito de Él, ¿sí? De manera que Dios o Jesús no
bondadoso, sino Él es la bondad. Este joven rico se estaba acercando a la bondad, de manera que lo primero que tenía que entender este joven es que uno de los motivos de su corazón era añadir a su ego el sentirse favorecido, a su orgullo. Y el orgullo es como una pared que impide ser favorecidos. Miren, su riqueza material hacía que este joven pudiera se hubiera sentido en su momento satisfecho, no tenía necesidad de nada, no tenía necesidad de un techo, de abrigo, de ropa, tenía manjares, tenía una familia, tenía herencia, tenía, humanamente hablando, pensando en la posibilidad de dejar herencias y dejar un legado. Él tenía bastante su ego muy arriba, orgullo muy marcado. ¿Por qué? Porque se sentía muy bueno. Y eso le impidió recibir la dádiva más grande que Dios puede dar al ser humano, que es la salvación. La dádiva que no se puede comprar y que no se puede adquirir por un buen comportamiento. Él decía, bueno, le dijo Jesús, vende todo lo que tienes, porque pues si eres bueno, te identificas conmigo que es bueno, y no porque lo quería despojar, que quizá le iba a dejar sus posesiones, a lo mejor no, pero eso fue una frase confrontante para ese joven que se entristeció y se alejó del Padre, del que le podía favorecer, el que le podía dar lo que él nunca iba a tener sin Jesús, que es la salvación. La palabra de Dios en Efesios 2:8 dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios, ¿sí? Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación Él la regala, no la vende, no la podemos adquirir por portarnos bien, no podemos pensar. Yo cuando vine a Jesús, cuando conocí de Dios, dije, a lo mejor Dios pudo ver algo bueno en mí, algo porque pues mala sí, 100% no, quizá un buen porcentaje de maldad hay en mi corazón, pero también hay cosas buenas. Según el criterio humano, así juzgamos las cosas y nos enfocamos en lo bueno para pensar que todo eso puede quedar desaparecido, pero no, el único que puede perdonar nuestros pecados y que nos regala la salvación se llama Jesucristo. De manera que les voy a decir una de las palabras que vienen aquí en la Biblia, que en ese momento no tengo la cita, pero cuando Dios dice, de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen, ¿verdad?, sabios en este mundo. Y esa fue una palabra confrontante bastante para mí, porque dije, si Dios puso su mirada en mí, no fue por haber visto algo bueno, sino porque vio lo vil, lo peor, y yo necesitaba salvación. Y yo creo que esa es una de las experiencias que todos los que nos acercamos a Dios vamos a pasar. Así que si tú en este momento sientes que eres buena por algunas bondades, porque tú no has llegado a cometer ciertos pecados que se juzgan como los peores, bueno, quiero decirte que sí hay pecado, y si hay algo que tú tienes que hacer con el Señor es ser una persona humilde, reconocer que se necesita salvación, y cuando uno acepta su condición, porque esa es la verdad, necesitamos ser salvos, no hay justo, no hay ninguno, todos están destituidos de la gloria de Dios, así dice la palabra. Entonces es cuando el amor de Dios puede mostrarse, y ese regalo nosotros lo tenemos que aprender a recibir. No hay nada que nosotros hayamos hecho que nos haga merecedores de esa bendición que es la salvación. Jesucristo nació y creció. Él no se quedó pequeño. La palabra menciona que Él crecía en conocimiento y en sabiduría. Y no estamos hablando del conocimiento y de la sabiduría humana, no los doctorados y todos esos títulos que pueden servir aquí en la vida para, pues, podemos ser ciertamente útiles, pero no nos dan la salvación, ¿sí? La salvación solamente la da Dios, y el conocimiento de Dios excede todos los conocimientos humanos, trasciende. Él nos muestra
más allá de lo que es en nuestra mente tan pequeña y tan finita, ¿sí? Jesús vino a mostrarnos la verdad de Dios y la respuesta a nuestra condición. El joven dijo: todos los mandamientos yo los he obedecido siempre. Lo merezco, me lo he ganado, me he privado de no hacer algo malo. No tengo necesidad de nada, me merezco. Pero como les repito de nuevo, el tener un encuentro con Jesús expondrá lo escondido de nuestros corazones como le fue expuesto a Él. Es Dios, Jesús es Dios y vino a salvarnos, a mostrarnos su amor y misericordia, aun que somos malos. Cuando tenemos ese encuentro, una decisión se debe tomar cuando tenemos esta condición como la de este joven. A lo mejor tú no eres rica, a lo mejor tú no has guardado todos los mandamientos, pero te has portado bien en algunos aspectos, no has hecho algunos otros pecados que te has privado de esos pecados en tus propias fuerzas o porque tú dijiste, pero si no tienes a Jesús no puedes tener la salvación. Cuando nosotros nos damos cuenta de esa condición, debemos pedir a Dios perdón por el orgullo, por soberbia, por sentirnos autosuficientes, y debemos reconocerlo y debemos arrepentirnos y debemos aceptar ese regalo que Él nos da, que se llama Jesucristo, para ser salvas. ¿De qué? De la condenación que viene a este mundo. Romanos 2:4 dice: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Ciertamente, Dios es el único que puede favorecer y la salvación es algo que necesitamos todos. Solo en Jesús tenemos amplia entrada al cielo. Uno de los atributos que distinguen al Señor Dios y Padre Celestial es su bondad. Gálatas 4:4 dice: pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley, habla el apóstol Pablo, y luego nos adoptó como hijos suyos. Tanto aquel que tiene y conoce la ley de Dios, en este caso los judíos o quienes hemos conocido de la ley de Dios, pero también los que no le conocíamos, cuando no teníamos el conocimiento de su verdad. Está hablando ahorita de aquellos que le conocían. No quiere decir que por conocerlos o obedecerlos nos hace mejores o nos hace más santos o nos hace merecedores. Todos necesitamos salvación. Jesús fue enviado a la tierra y no es un extraterrestre porque Él no vive en un planeta. Él es el dueño de todo el universo. Imagínense limitarlo a pensar que Él pertenece a una especie y que nosotros los humanos superiores ya lo identificamos. No, ojalá cuando nosotros identifiquemos que Él es el creador de todo el universo y de todo lo que vive. El Salmo 24 lo dice: Él es el dueño de toda la tierra y de todo lo que en Él existe, y Él es el dueño del universo. Él hizo las estrellas, Él hizo todo. Jesús es el creador. Pero cuando nosotros entendemos esa parte, Él nos adopta en Jesús. Jesús se hizo hombre como nosotros y nació de una virgen. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él puede entender nuestra condición de creación. Él puede darse cuenta de todo lo que nosotros vivimos, pasamos, sufrimos en esta tierra, y Él intercede por nosotros todo el tiempo. Él vino a salvarnos. Jesús es el puente que nos acerca a Dios. Por eso la Navidad, que es un nacimiento divino, es tan importante y debe ser anunciado como lo que es. No hay ningún problema en que nosotros nos reunamos a cenar, compartir, convivir. Para nada es malo. Los brazos del Señor siguen
ahí siguen extendidos para mostrar su amor y misericordia a cada individuo, sanar y restaurar corazones solitarios, corazones atemorizados y muchísimo más. En este tiempo ha habido mucha gente que ha partido, gente conocida, gente no conocida, hospitales llenos, gente que ha partido y debe de conocer. Todos debemos de conocer y ponernos en una postura humilde, recibir ese regalo que viene del cielo y asegurar nuestra entrada al cielo, recibir el perdón de nuestros pecados y ser libres del temor, ser libres de la soledad y ser libres del pecado. Dios quiere entrar a la vida tuya, a mi vida, quiere entrar a nuestros hogares, quiere traer sanidad y restauración con Dios, paz con Dios, porque esa es su voluntad, a eso vino, a ponernos en paz nosotros con Él y a poder nosotros ser alumbrados con su nacimiento para ser liberados del poder del malvado, del maligno. La palabra de Dios dice en Tito 2, 11 y 12, Dios ha mostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Dios nos ha mostrado su amor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos entender que la figura de la natividad no se limita a simplemente a la ternura de ver a un niño o a sentir compasión y decir, pobrecito, no tenía una cuna, pudo haber nacido en una cuna de oro, en un palacio, siendo el rey y el dueño de todo, porque todo lo hizo con amor. No vino a establecer un reino en la tierra. Su reino no está limitado a la tierra como la imagen de los reinos que tenemos en la tierra y que se enseñorean de todos, sino Él es un rey que vive por los siglos de los siglos, el dueño de todo, y vino a revisar a este mundo, esta condición, a salvarnos a todos. Por eso nosotros debemos tener tanta gratitud a Dios de que Él haya mostrado su compasión a través de la predicación del Evangelio. La palabra de Dios nos está invitando, nos invita a nosotros doblegar nuestro corazón, a tener esa gratitud que nos debe de distinguir y abrir nuestro corazón a esa persona, al único, bondadoso Dios, el Señor Jesucristo. Salmo 107:8 dice, demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. No solamente nos ha sanado, nos ha salvado de una ruina, de una situación, de una aflicción, no solamente ha venido a proveer de sanidad y restauración, vino a salvarnos, que es la primera y principal situación y un problema gravísimo del corazón del hombre hacia Dios. Así que te invito a que inclines tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y a que recibas la dádiva de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Así que si estás ahí y Dios ha tocado tu corazón, ábrele tu corazón, ábrele tu alma, ábrele las puertas de tu hogar, de tu familia, ríndele tu vida, tu corazón al Señor, para que esta Navidad no sea solamente una tradición y una costumbre más, un regalo más que recibes, un regalo más que das, una buena obra que haces, porque puedes estar en la misma condición que este joven rico. Así que primeramente recibamos esa bondad de Dios para que nosotros podamos dar de esa bondad. De gracia nosotros recibimos, dar de gracia, algo que no cuesta dinero, algo que nos enriquece literalmente a nosotros de una manera maravillosa. Así que concluyo con lo siguiente. Dios vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. Dios es la dádiva más grande que nosotros podemos recibir. La idea de alguien que viaja en el cielo en un trineo, la idea de que alguien baja por una chimenea y deja regalos, alguien que llena las botas con dulces, con regalos, con comida,
esa idea es una fantasía, es una idea que solamente ilusiona, pero la verdad de Dios es una verdad que llena, que aterriza en un corazón y que hace sentir una plenitud no momentánea, sino todos los días de nuestra vida. Cierra tus ojos, inclina tu corazón y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, mi Dios, porque nos has mostrado a través de la palabra que tú eres el único Dios bondadoso y generoso y eterno. Quizá los hombres puedan ser buenos, podamos dar algo bueno, mi Dios, pero nunca, jamás podremos obtener la salvación ni dar salvación a otros. Podemos anunciarla, podemos compartir la verdad tuya, pero tú eres el que da la salvación. Te pedimos que llenes el corazón de todas las personas que escuchan el mensaje de tu verdad, de tu palabra, que sea Jesús revelado, y oro para que haya corazones dóciles, corazones dispuestos, corazones humildes para recibir este regalo tan grande que bajó del cielo y que trae los regalos más hermosos, más valiosos que cualquiera podemos recibir: la vida eterna, el perdón de pecados, la salvación de nuestras almas, el ser encaminados con sabiduría, que es una riqueza espiritual, e inteligencia, con fe. Mi Dios, bendice a todas. Señor, llena ese corazón que en este momento se ha humillado, Señor. Llénalo con la vida de Jesús, Padre, con el perdón tuyo, mi Dios. Si se humilla tu pueblo, tú dices que perdonarás. Te pedimos en el nombre de Jesús que Cristo sea revelado en cada vida y en cada familia y se reciba ese regalo tan hermoso que es la salvación. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.